Bien, entonces, espacios vectoriales. Ya habíamos más o menos mencionado algunos espacios vectoriales sin definirlos propiamente. Habíamos dicho, por ejemplo, que existe el espacio de R3, que son todos los vectores pues, que viven en el espacio, ¿no? Y que tienen entonces tres componentes. Habíamos hablado también acerca, por ejemplo, del espacio de polinomios de grado 2, que dijimos que eran todos los polinomios que son de grado 2 o menor, ¿sí? Y también habíamos trabajado con un espacio matricial, que era el espacio de las matrices de 2 por 2, que dijimos pues que son todas las matrices cuadradas de 2 por 2, ¿no? O sea, no tiene mucha ciencia. B, C, D. ¿Okay? Entonces, estos constituyen espacios vectoriales, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que los hace ser un espacio vectorial? Un espacio vectorial, muchachos, al final es un conjunto de elementos. B2, B3, así hasta Bn. ¿Sí? Bueno, de hecho lo voy a dejar así abierto porque puede ser un conjunto infinito. Entonces, es un conjunto de elementos y ya vimos que los elementos pues pueden ser vectores, pueden ser polinomios, pueden ser matrices, pueden ser algún otro tipo de funciones, ¿sí? O sea, pero al final es un conjunto de elementos. Y a este conjunto de elementos se le va a relacionar con dos operaciones que son la suma y la multiplicación por escalar, ¿sí? Es importante aquí saber que la multiplicación es por un escalar, ¿ok? Que es un número, ¿no? Entonces, básicamente, si nosotros tenemos un conjunto de elementos que al unirlo con la operación binaria suma y la operación multiplicación por escalar, y cumplen los 10 axiomas de los espacios vectoriales, ¿sí? Y cumplen estos 10 axiomas, entonces el conjunto del cual estamos hablando constituye un espacio vectorial. ¿Por qué son importantes los espacios vectoriales? Porque sobre ellos se definen las operaciones de vectores, las operaciones de polinomios, las operaciones de matrices, el saber nosotros sacar un determinante, el poder integrar un polinomio. O sea, todo esto, muchachos, se define cuando estamos hablando pues, de un espacio vectorial, ¿no? Y más aún, hablando de un espacio vectorial, pues nosotros vamos a poder aplicar distintos conceptos u operaciones que vamos a ver más adelante, como son las transformaciones lineales, el cálculo de los valores característicos, etc. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estos 10 axiomas que son al final, pues lo que deberíamos de ver que se cumple respecto al conjunto para ver si eso no es un espacio vectorial? Déjenme cambiar aquí la presentación para ponerles el archivo, porque está un poquito largo, entonces no tiene caso que lo vaya escribiendo aquí, si de todas formas escribo muy feo en la tabla. Bien, entonces en su plataforma, muchachos, precisamente en el bloque 4 de espacios vectoriales reales, van a encontrar ustedes un archivo llamado espacios vectoriales. Este archivo contiene los axiomas de los espacios vectoriales, que en total son 10. Los primeros 5 axiomas, del 1 al 5, se refieren a la operación suma, y los axiomas del 6 al 10 se refieren a la operación multiplicación por escalar, ¿sí? El primer axioma se conoce como cerradura bajo la suma y básicamente nos indica que si tenemos dos elementos de un conjunto dado o de un espacio vectorial, entonces al sumar estos dos elementos el resultado sigue perteneciendo al espacio vectorial. Si tengo dos vectores en R3 y los sumo, pues me da un vector en R3. Si tengo dos matrices de cuadradas y las sumo, entonces me da una matriz cuadrada. ¿Sale? El siguiente axioma se conoce como la ley asociativa y básicamente nos dice que si estamos sumando tres elementos de un mismo espacio vectorial, pues no importa en qué orden hagamos la suma o cuáles sumemos primero y lo cuales sumemos después, ¿no? El tercer axioma nos habla acerca de la existencia de un elemento neutro aditivo, que es el vector cero. Ojo, no lo debemos confundir con el número cero.
El vector 0, muchachos, es un elemento que pertenece al espacio vectorial donde todas sus componentes son 0. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del espacio de vectores en R3, pues el vector 0 sería 0,0,0. Si estamos hablando de las matrices cuadradas de 2 por 2, pues el vector 0 o el elemento 0 sería una matriz cuadrada donde todos sus elementos serían 0. ¿Okay? Entonces, la existencia de este elemento significa que si yo tengo cualquier elemento del espacio vectorial y le sumo el vector 0, pues el elemento no cambia, ¿no? Luego tenemos el inverso aditivo, que nos dice que si yo tomo un elemento del espacio vectorial, va a existir un inverso, que es básicamente pues con el signo contrario, ¿no? Que al sumarlos me debe de dar el vector 0. Y el número 5, que es el último de los axiomas de la suma, nos habla acerca de la ley conmutativa, que básicamente nos dice que el orden se puede invertir, ¿no? X más Y es lo mismo que Y más X. Entonces, esos son los primeros 5 axiomas que se refieren a la operación suma. Los siguientes axiomas se refieren a la operación multiplicación por escalar. Y el primero, pues, es precisamente la cerradura bajo la multiplicación por escalar. Entonces, significa que si yo tengo un elemento del espacio vectorial y lo multiplico por un escalar, que un escalar es un número, ¿sí? No una matriz, ni un vector, ni otro polinomio, sino un solo número, entonces este producto, pues, sigue perteneciendo al espacio vectorial. Los siguientes dos axiomas se refieren a la ley distributiva. Entonces, básicamente, pues nos dice que podemos quitar los paréntesis, ¿no? O sea, al hacer la multiplicación de una suma, pues no importa si la hacemos primero la suma y luego la multiplicación, a que si hacemos primero el producto y luego ya la suma. Luego, el axioma 9 nos habla acerca de la ley distributiva. Ay, no, esto está mal puesto. Esto es ley conmutativa. Entonces, básicamente, pues que el orden de los factores no altere el producto, ¿no? O sea, puedo yo multiplicar primero un escalar y luego el otro, o multiplicar los escalares. Y el último axioma nos habla acerca de la existencia de un elemento que se llama neutro multiplicativo, que es el escalar 1. Este sí es el número, ¿sí? O sea, esto sí me habla del número 1. Y básicamente me dice que si yo multiplico cualquier elemento de un espacio vectorial por el 1, pues el elemento no cambia, ¿no? Entonces, estos son nuestros 10 axiomas de espacios vectoriales. La idea es que si a nosotros nos dan un conjunto de elementos y nos piden determinar si eso no es un espacio vectorial, pues tendríamos que aplicar estos 10 axiomas y ver que todos y cada uno de ellos cumplan, ¿sí? Con uno de los axiomas que no se cumpla, entonces el conjunto no es un espacio vectorial. Existen algunos espacios vectoriales canónicos, que son pues básicamente como que la forma más general, ¿no? de representar los espacios vectoriales. El primero de ellos es el conjunto Rn. Rn se refiere a un espacio de dimensión n, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tendríamos vectores del tipo x1, x2, x3, así hasta xn. Luego tenemos el espacio de polinomios de grado n, ¿sí? Que pues también es un espacio que contiene a todos los polinomios de un grado específico, ¿no? Entonces, la forma de representar los elementos de este espacio vectorial sería ax a la n más bx a la n menos 1, así hasta, bueno, no le debía haber puesto así letras. Lo voy a poner aquí de todos modos. Cx más d. ¿Ok? Y por último, pues vamos a tener el espacio de las matrices de n por m, que básicamente pues son cualquier matriz, ¿no? No importa aquí el orden que tengan. Pueden ser cuadrados, pueden ser rectangulares. Pues básicamente, muchachos, estos son los espacios vectoriales canónicos con los que vamos a estar trabajando.
También tenemos el conjunto de los números complejos, que también constituye un espacio vectorial. Pero como vamos a estar trabajando nosotros con aplicaciones reales, entonces solamente vamos a trabajar con estos tres, que pues son los espacios reales, ¿no? Ya el de los complejos ya es para un análisis más diferente. Bien. Entonces, pues por ejemplo, muchachos, si nosotros tenemos un conjunto dado de elementos y queremos verificar si eso no es un espacio vectorial, pues tendríamos que aplicar nuestros 10 axiomas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un conjunto de todos los polinomios de grado 2, cuyo término independiente es igual a 1, ¿sale? Entonces, ¿cómo se verían este tipo de polinomios, que son polinomios de grado 2, cuyo término independiente es igual a 1? Pues van a ser polinomios de este tipo, ax cuadrada más bx más 1. Forzosamente este término debe de ser 1, ¿sí? Entonces vamos a ver si este constituye o no constituye un espacio vectorial, y para ello pues tenemos que aplicar nuestros axiomas. El primer axioma es el axioma de la suma. Entonces, vamos a tomar nosotros dos elementos de este espacio y los vamos a sumar. El primer elemento le voy a poner a1x cuadrada más b1x más 1. Ese no puede cambiar. Y al otro le vamos a poner a2x cuadrada más b2x más 1 también. ¿Sí? El término independiente siempre debe de ser 1. Y pues lo sumamos a ver qué sucede. Esto sería a1 más a2x cuadrada, b1 más b2x más 2. Como las a's y las b's son constantes arbitrarias, ¿sí? Pues entonces la suma de ellas es otra constante arbitraria. Aquí le voy a poner a3x cuadrada y b3x más 2. Díganme ustedes, este resultado tiene la forma que nos pide el conjunto. Es un polinomio de grado 2 cuyo término independiente es igual a 1. No. No es, ¿sí? Porque al sumar los términos independientes, pues nos dio 2. Entonces, como el primer axioma no se cumple, ya ni siquiera le sigo. Este no es un espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, pues así es como se comprobaría, ¿no? O sea, aplicando cada uno de los axiomas. Lo malo de esto, pues es que puede llegar a ser un proceso algo tardado, ¿no? O sea, pues es medio engorroso estar aplicando 10 axiomas y viendo a ver si se cumplen todos. Entonces, para ello, vamos nosotros a utilizar otro concepto que se conoce como subespacios vectoriales. Entonces, subespacios vectoriales. ¿Sí? Los subespacios vectoriales, muchachos, pues es básicamente, si yo digo que V es un espacio vectorial, entonces voy a tener un subconjunto de V, ¿sí? Llamado H. Entonces, H es un subconjunto del espacio vectorial y que de alguna manera como que hereda las propiedades del espacio. Entonces, por ejemplo, no sé, podemos decir que el espacio vectorial es todos los vectores en R2, ¿sí? Pero yo solamente quiero considerar, por decir algo, los vectores en R2 que tengan, no sé, la primer componente 0. ¿Sí? Entonces es un subconjunto del espacio dado. Para verificar si este subconjunto es o no es un subespacio vectorial, nada más se necesita comprobar dos axiomas. El axioma 1, que es la cerradura bajo la suma, y el axioma 2, que es la cerradura
bajo la multiplicación. Bueno, multiplicación por escalar, ¿no? Multiplicación por escalar. Entonces, para comprobar que algo sea un espacio vectorial, pues sí tenemos que comprobar los 10 axiomas, ¿sí? Pero para comprobar que sea un subespacio, como que es menos formal el requerimiento y nada más necesitamos comprobar dos axiomas, que son el 1 y el 6, ¿sí? La suma, bueno, la cerradura bajo la suma y la cerradura de multiplicación por escalar, ¿ok? Dentro del tema de subespacios vectoriales, existe una pequeña analogía con lo que es el tema de conjuntos y subconjuntos. Y esta es que todos los subespacios, todo subespacio contiene al elemento cero. ¿Sí? Recuerden que este elemento cero, muchachos, no necesariamente, o más bien, no es el número cero, ¿sí? Es el elemento cero. Entonces, si estoy hablando de un subespacio de vectores, pues es el vector cero. Si estoy hablando de un subespacio de polinomios, pues es el polinomio cero, ¿sí? Entonces, depende de la forma del subespacio que nosotros tengamos. Y pues en esto se vuelve un poco más o menos complejo, pues, determinar si un elemento, perdón, válgame, se me fue la palabra. Si un conjunto, eso no es un espacio vectorial. Por ejemplo, vamos a tener nosotros el espacio vectorial son las matrices de ML, ¿sí? O sea, son todas las matrices. Y nosotros estamos aquí proponiendo un subconjunto de ellas. Van a ser todas las matrices, ¿sí? Todas las matrices, tal que su primer elemento sea igual a 0. Vamos a verificar si este subconjunto, eso no es un espacio vectorial. Bueno, un subespacio vectorial, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tipo de elementos tienen este subconjunto? Si estamos hablando de matrices, pero no nos especifica el orden, pues podemos tener cualquier tipo de matriz, ¿no? De cuadradas, rectangulares, de 2 por 2, de 3 por 3, de 5 por 1, no importa. Lo importante es que el primer elemento de la matriz sea 0. Y ya, pues los demás no importa cuánto valga, ¿no? Bueno, este es A1, 2, este es A2, 1, y ya todo lo demás no importa, ¿no? Pero todos los elementos de esta matriz deben de incluir que el primer elemento sea 0. B2, 1. ¿Sale? Entonces, pues para verificar si eso no es un subespacio vectorial, pues nada más tenemos que ver que se cumplan los dos axiomas de cerradura. Entonces, si yo tomo dos matrices, y aquí lo voy a poner con matrices de 2 por 2, ¿sí? Para no escribir tanto. Si yo tomo dos matrices, A21, A22, que pertenecen a este conjunto, B212, B21 y B22, y las sumo, ¿sí? El resultado sigue cumpliendo con la condición que me propone el subconjunto. O sea, porque al sumarlo, pues se suma elemento a elemento, ¿no? Entonces es 0 más 0, 0. Y luego este elemento A con este elemento B, pues me va a dar un resultado, ¿no? Le pongo elemento C. Y también con el segundo renglón, o sea, al sumar cada elemento del segundo renglón, pues vamos a tener nosotros que se está sumando un número más otro número que me va a dar un tercer número. Pero la pregunta es, al sumar nosotros dos matrices, no importa su orden, siempre que los elementos, perdón, siempre que el elemento 1, 1 de la matriz sea 0, al sumarlas sigue siendo 0. Sí. Así es, ¿sí? Entonces,
como esta regla sí se cumple, pues entonces se cumple el primer axioma. Vamos a ver el siguiente. Vamos a tomar nosotros un escalar, ¿sí? Es cualquier número. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser incluso cero, puede ser racional, puede ser irracional. Y lo vamos a multiplicar por una matriz como las que me plantea el subconjunto, ¿sí? No importa su orden, no importa si es cuadrada, lo que importa es que el elemento 1, 1 sea 0. Entonces, cuando yo multiplique esta matriz por un escalar, pues voy a tener 0 por alfa, 0. A1, 2 por alfa, pues algún otro elemento, ¿no? Y luego A2, 1 por alfa, pues algún otro elemento. Y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es, al multiplicar por un escalar, el primer elemento, el 1, 1, ¿sigue siendo 0? Sí, Sí, ¿Qué pasa si alfa es 0? ¿Se sigue cumpliendo? pues sí, ¿no? Porque seguiría siendo el primero, bueno, valor 0. ¿Y si es negativo? O sea, si alfa es negativo. Seguiría siendo 0. Así es. Porque aquí, muchachos, pues no importa qué valor tome alfa, al multiplicarlo por 0, pues de todas formas me va a dar 0. Entonces se cumple también el segundo axioma. Quiere decir, como se cumplen estos dos y son los únicos que tengo que aplicar, pues quiere decir que este conjunto sí es un subespacio. A veces escribo peor. Sí es un subespacio vectorial. ¿Es un espacio? No sé, ¿sí? Tendría que aplicar el resto de los 8 axiomas, pero no me interesa saberlo, o sea, yo nada más quiero ver si es un subespacio porque es suficiente para lo que necesito demostrar, ¿no? Y para ello, pues solamente aplicamos los primeros 2 axiomas. ¿Ok? Bien. Hablando acerca de los espacios vectoriales o de los subespacios vectoriales, tenemos nosotros un pequeño teorema. Tenemos dos subespacios vectoriales, ¿sí? Que son subespacios de un espacio vectorial dado. ¿A qué me refiero con esto? A que tienen que ser de la misma forma. O sea, si el espacio vectorial son matrices, pues H1 y H2 son matrices, ¿sí? Si el espacio vectorial son vectores, pues H1 y H2 son vectores. O sea, no vamos a estar mezclando ahí subespacios, ¿sí? Entonces, si tenemos dos espacios, dos subespacios de un mismo espacio vectorial, la intersección de ellos también es un subespacio, ¿sí? Entonces, esto lo podemos ver más o menos gráficamente utilizando los siguientes conceptos. Vamos a tener nosotros los siguientes subespacios. H1 es todos los puntos X, Y, Z o todos los vectores X, Y, Z, tal que se encuentren en 2X menos Y menos Z igual a 0. H2 van a ser todos los vectores en el espacio, tal que cumplan con que X más 2Y más 3Z es igual a 0. Estas ecuaciones corresponden a las ecuaciones de un plano que pasa por el origen, ¿sí? Entonces, y esto lo pueden poner ahí como nota. Todos los planos en R3 que pasan por el origen son subespacios vectoriales. ¿Sí? Si les interesa, pueden leer la demostración de esta última nota ahí en su libro en el libro que tienen disponible, ¿no? El de Grossman, ¿sí? Viene en la página 310 más o menos. Entonces, nosotros sabemos que esta ecuación es la ecuación de un plano porque
tiene las tres variables están elevadas a la 1 y sabemos que pasa por el origen porque está igualado a 0, ¿sí? Entonces, también muchachos, esto lo pueden consultar en su plataforma, viene un archivo que se llama Geometría Analítica en el Espacio, y ahí dice cómo se construyen y cómo se identifican las ecuaciones de los planos y de las rectas, ¿sale? Entonces, por lo pronto, pues tenemos estos dos planos, ¿no? Y nosotros queremos ver si la intersección de ellos es un subespacio vectorial. Ahora, recuerden ustedes que, por ejemplo, si volviendo al plano, ¿no? O sea, hablando de dos dimensiones. Si nosotros tenemos dos rectas, ¿qué le ponemos aquí? Menos x menos 3y igual a 5. No sé, por decir algo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos dos rectas en el plano y queremos determinar el punto donde se intersectan, ¿se acuerdan qué se hacía? O sea, ¿cómo le hago para determinar con las ecuaciones de las rectas el punto donde se intersectan? Sacar los valores de X y Y, ¿Y cómo lo sacaba? pues despejando un valor para después sustituirlo en la otra ecuación y así puedes sacar, no sé, el valor de Y y ya. Así es. Ese método es el método de sustitución, pero se pueden utilizar un chorro, ¿no? O sea, podríamos, por ejemplo, aquí utilizar el de reducción, el de sustitución, como menciona Ricardo, o el de igualación, o incluso resolverlo por Gauss o por Gauss-Jordan. Pues lo mismo va a suceder con los planos, ¿sí? O sea, aquí tengo yo dos ecuaciones de los planos. 2x menos 2x menos y menos z igual a 0. ¿Y cuál era la otra? X más 2y más 3z. Entonces, aquí pues tenemos también dos ecuaciones de unos planos y estos planos se van a intersectar. Entonces, si nosotros nos vamos al espacio, muchachos, pues vamos a tener el plano 1, ¿sí? Y vamos a tener el plano 2. Ahí imagínense que están derechos, ¿sí? Ahora, cuando dos rectas se intersectan en el plano, lo hacen en un punto. Pero cuando dos planos se intersectan en el espacio, lo hacen a lo largo de una recta. Entonces, la idea, pues, es tratar de encontrar gráficamente. Es claro ver que este teorema se cumple. O sea, tengo yo dos planos, se intersectan en una recta y pues la recta sigue siendo un subespacio de R3, ¿no? O sea, sigue siendo parte del espacio tridimensional. Pero matemáticamente, ¿cómo lo compruebo? Y pues vamos a hacer algo similar a lo que dijo Ricardo. Vamos a tomar estas dos ecuaciones de los planos y las vamos a resolver. Nada más que para resolverlas, las vamos a plantear como un sistema de ecuaciones. Entonces tendríamos 2 menos 1 menos 1, 0 y 1, 2, 3. 1, 2, 3, 0. ¿Ok? Sin necesidad de resolver el sistema. ¿Alguien me puede decir qué tipo de solución va a tener? ¿No? ¿Nadie? ¿Y si lo pongo así? Como tenemos todo un renglón en el sistema que Múltiple. es cero, así es, ¿sí? Es un sistema homogéneo, entonces vamos a obtener una solución no trivial o múltiple, ¿sí? En este caso ya no me voy a detener a resolverlo, ¿no? O sea, así a mano. Vamos a utilizar
una pequeña calculadora de, déjenme nomás aquí cambiar de pantalla. Vamos a utilizar una calculadora de matrices. De solución. Entonces, no me acuerdo si ya les había comentado acerca de esta página. Ustedes la pueden utilizar libremente para comprobar sus cálculos, ¿no? Entonces, pues vamos a poner aquí nuestro sistema, que sería 2 menos 1, menos 1, 0, y luego 1, 2, 3, 0. Y aquí pueden elegir el método de solución, ¿no? Aquí voy a tomar yo el método de Gauss-Jordan. Entonces, voy a obtener esta solución, ¿sí? Ahora sí voy a regresar acá al pizarrón. Bien, entonces la solución que obtuvimos con la calculadora fue que x es igual a menos un quinto de z, y es igual a menos 7 quintos de z, y z pues es igual a t, ¿sí? Porque ya dijimos que iba a ser solución múltiple. Entonces, reescribiendo esto, pues tendríamos x es igual a menos un quinto de t, y es igual a menos 7 quintos de t, y z pues sigue siendo t, ¿no? Estas, muchachos, son las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por el origen. ¿Sí? ¿Cómo sé que son las ecuaciones paramétricas? Pues porque tienen la forma de una ecuación paramétrica, que es algo que tienen ustedes que revisar en los apuntes que les digo que se llaman geometría analítica en el espacio. ¿Cómo sé que pasa por el origen? Porque no se le está sumando nada a cada una de ellas, o sea, nomás se multiplican por t, pero no tienen ningún otro número que se les sume. ¿Sí? O sea, esto es 0 para todas. Entonces, eso quiere decir que pasan por el origen. Y pues ahí está, ¿no? O sea, ya lo comprobamos matemáticamente. Gráficamente ya lo habíamos visto, que cuando dos planos se intersectan, se hacen a lo largo de una recta. Y matemáticamente, pues lo comprobamos. Cuando resolvemos las ecuaciones de los planos como un sistema simultáneo, obtenemos como respuesta la ecuación de una recta. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿O algún comentario? ¿No? Muy bien. Entonces, muchachos, pues básicamente esto es una pequeña introducción a lo que son los espacios y los subespacios vectoriales. En la siguiente clase vamos a estar revisando el tema de lo que es una base, ¿sí? Y cómo es que una base pues genera un espacio vectorial. ¿Vale? Entonces, si no hay más dudas o comentarios, pues sería todo hasta hoy. Déjenme detener aquí la grabación.